Mis amados hermanos, continuamos hoy con nuestra clase de homilética, la clase número 6 de homilética. Eh, Hemos estado mirando como las diferentes formas que nosotros tenemos para enseñar la palabra del Señor, ¿verdad? Que hay una variedad para nosotros estudiar la palabra y poder enseñarla. Hemos visto desde, estamos todavía incluso en cosas fundamentales, como desde el método devocional de estudio, el método biográfico, histórico, que es muy rico, muy bonito y muy necesario, el método teológico, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, el consejo es que todo esto podamos nosotros llevarlo a la práctica. Es como decir, si nosotros en nuestra casa tenemos una moto, ¿verdad? Una motoneta, motocicleta, y tenemos bicicleta, y tenemos automóvil, y tenemos troca, y hasta tenemos patineta, pero siempre salimos solo en la moto, ¿sí? Y el resto no lo usamos. Entonces, que podamos usar los diferentes recursos para así hacer nuestros estudios bíblicos, enseñar la palabra y enriquecer también a la iglesia, a nuestros oyentes. Amén. Me alegra y los felicito que ya hayan empezado con la lectura del libro. Es un libro excelente, es un libro clásico de homilética y viene bien explicado y también viene con muchos ejemplos. Entonces, crea que va a enriquecer mucho nuestro conocimiento y nuestra predicación. Bueno, eh, en la clase anterior nosotros culminamos viendo clases de sermones. Y yo les dije que habían dos clasificaciones de clases de sermones. Una clasificación tiene que ver con qué voy a predicar, qué voy a predicar. Y en esa clasificación vimos que hay sermones evangelísticos, exhortativos, doctrinales, ¿verdad? Consolativos, escatológicos, o también que desafían, motivan la fe de la iglesia, desafían la iglesia a avanzar a nuevos niveles y retos y conquistas de fe. Esta clasificación tiene que ver con qué voy a predicar, pero hay otra clasificación de sermones y es cómo lo voy a predicar, ¿sí? ¿Cómo lo voy a predicar? Entonces, para que sepamos diferenciarlas, y por supuesto, las dos van de la mano, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a predicar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Le coloco este ejemplo. Usted es un chef de cocina, ¿verdad? Entonces, usted tiene para preparar pescados, pollos, carne de res, carne de cerdo, hortalizas, frutas, verduras. Entonces tiene mucha despensa o mercado. Entonces usted selecciona, bueno, ¿qué voy a preparar? ¿Qué voy a preparar? Bueno, voy a preparar una carne. Está bien. Esa es la primera clasificación de sermones. ¿Qué voy a predicar? Pero entonces ya viene, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿cómo va a ser la carne? ¿La va a hacer en un bistec? ¿La va a hacer en un asado? ¿La va a hacer al horno, a la parrilla? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a hacer ahora la carne?
Esa es la segunda clasificación de sermones. ¿Cómo voy a llevar a presentar mi mensaje? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Me hice entender? Entonces, dentro de cómo voy a predicar el mensaje, hemos visto el método devocional, biográfico, histórico, teológico, y hoy vamos a ver, a seguir avanzando con esta clasificación de sermones y con el favor de Dios, a ver cómo hacemos para desde la próxima clase ya empezar a desarrollar el sermón, a armar el sermón, ¿ok? Y bueno, y a ver cómo hacemos con mis hermanos para que empiecen a desarrollar estos sermones. Y no sé si de pronto, bueno, después hablaremos con el pastor Roberto, si hacemos una clase adicional como para que ellos en 10 minutos expongan el sermón que han desarrollado, para que lo expongan aquí, ¿verdad? Y ya podamos hacerlo más práctico, más práctico. Incluso, no sé, bueno, si en algún momento cambie un poquito el formato, me consiga un tablero para que juntos empecemos como a discriminar un texto bíblico, ¿verdad? Dividirlo, a estudiarlo y a la vez a armar ahí el sermón en tiempo real en el texto bíblico con la ayuda de nuestro Dios. ¿Les parece? Para que podamos ir a la práctica. Entonces, dentro de esa clasificación de sermones, cómo predicarlos, vamos a mirar esta noche. Bueno, el primero de esta noche sería el sermón puntual. Sermón puntual. Cuando digo sermón puntual, no me refiero al tiempo, ¿verdad? Que debe ser de tantos minutos. No, no, no. Aunque pues cada iglesia y reunión tiene un tiempo y uno obedece y se sujeta a los tiempos, ¿verdad? Yo he ido a lugares donde me dicen, pastor, predique tanto tiempo. Y yo, amén, amén, es correcto. Pero cuando decimos sermón puntual, me refiero a que es un sermón donde se enseña la palabra del Señor a través de principios o verdades puntuales. Ejemplo, tres verdades, cinco principios para esto, cuatro reglas. A eso se refiere, verdades, principios puntuales específicos, específicos. Ahora, este sermón tiene algunas ventajas. Es fácil de armar, muy práctico para predicarlo. Y la tercera ventaja es que pues a las personas esas verdades se les quedan grabadas. Porque hermanos, algunos predicadores caen en el vacío, que hablan mucho. Y claro, todo lo que dicen es bueno, es bonito y es bíblico, pero no dejan una verdad o dos o tres verdades así, resumidas, concisas, claras, que le queden grabadas en la mente y en el corazón del oyente. Entonces, eso tengámoslo claro, que cuando enseñemos, a las personas les quede en su mente, en su corazón, dos, tres verdades claras, específicas, así cortas, pero bien claras, concretas, que les quede fácilmente grabadas y que les sirva para su vida cotidiana o su relación con Dios. Entonces, el sermón puntual tiene esta ventaja tanto para el predicador y sobre todo cuando está empezando, como para los oyentes. Entonces, ejemplo, le pongo un ejemplo de sermones puntuales. Ejemplo, hoy les voy a hablar de cuatro pasos para hacer salmos. Cuatro pasos, cuatro
cosas que usted necesita para recibir la salvación. Eso es un sermón puntual, van 4 puntos. Bueno, y creo que nosotros sabemos cuál es, ¿no? Una, escuchar el Evangelio de Jesucristo. Dos, reconocer que somos pecadores. Tres, aceptar que Jesús murió por nosotros y es nuestro único Salvador. Cuatro, pedirle perdón y recibirlo en nuestro corazón. Entonces, ¿está claro un ejemplo de un sermón puntual? Entonces, son verdades que son muy concretas, muy concisas. No son 2, 3, 4 renglones de una verdad porque ya queda muy difusa, ya la gente no la puede grabar. También se pueden hacer sermones puntuales de todos los temas. Ahí hay otros ejemplos. Por ejemplo, 5 características de un matrimonio saludable. Ah, entonces, ahí usted va armando, ¿no? 5 características de un matrimonio saludable. Entonces, fácilmente se le queda grabada a las personas, a los matrimonios, ¿sí? Ahora, todo esto es basado en la palabra de Dios, ¿correcto? Fundamentado en la palabra del Señor. Entonces, de acuerdo a lo que vayamos a enseñar, nos fundamentamos en esas historias bíblicas o mandamientos bíblicos o textos bíblicos que son el fundamento de lo que estamos enseñando. Otro podría ser ejemplo, 4 principios para educar bien a sus hijos. 4 principios para educar bien a sus hijos, ¿sí? Primero, enséñele a sus hijos el respeto. Segundo, enséñele a sus hijos la sujeción, la obediencia. Bueno, algo así. Ya con la ayuda del Señor y el conocimiento que usted tiene y la experiencia, la palabra de Dios, ahí usted va armando su bosquejo. Pero entonces, este sería el sermón puntual, ¿verdad? 3 cosas que usted necesita para ser bendecido, según la palabra. Mire, primero, ejemplo, 4 ingredientes de la verdadera adoración. Hoy les voy a hablar, hermano, 4 ingredientes de la verdadera adoración, basados aquí en la palabra de Dios. Ahí ya se buscan entonces a los adoradores, a Abel, a David, ¿verdad? Y así se edifica muy bien la palabra a la iglesia y a los oyentes. Y repito, y les quedan grabadas estas verdades de una manera sencilla y concisa. Ese es el sermón puntual, muy bonito, muy práctico. El segundo es el sermón temático. Sermón temático. Entonces, aquí ya vamos a armando el rompecabezas y vamos a entendiendo todo esto de la predicación cada vez mejor. Entonces, si el sermón puntual me sirve para enseñar la palabra a través de principios, leyes espirituales, ¿verdad? Verdades bíblicas. El sermón temático me sirve para enseñar la palabra a través de temas, temas, temas o doctrinas. ¿Vemos la diferencia de cada uno? Ahora, si usted ve, el sermón temático puede ir asociado con el método teológico de estudio. Podría ir asociado, porque recuerden que el método teológico es para aprender doctrinas y enseñar también las grandes doctrinas de la Biblia. Entonces, el sermón temático es para enseñar la palabra, ¿por qué? Por temas o doctrinas. ¿Cómo sería? Ahora, vamos a la explicación, al desarrollo. Normalmente un tema es algo general, pero nosotros tenemos que llevar ese tema que es general a algo más específico, que se podría llamar el título. Ejemplos.
Un tema sería el amor, pero el amor es muy general. Entonces, si yo les digo, hermanos, hoy les voy a hablar del amor, pero ¿sabe qué? El amor entre esposos, el amor de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, el amor de Dios hacia el pecador, el amor de Jesús por su iglesia, el amor entre hermanos, el amor hacia los enemigos, porque hay que amar a los enemigos, ¿no? O sea, entonces el tema es lo general, pero como maestro de la Biblia, yo tengo que llevar ese tema a algo más específico donde voy a enfocar la enseñanza y es lo que le voy a dejar a mis oyentes. Entonces, de pronto a usted le dicen, hermano, predique de la fe. Pero bueno, la fe es muy general. En la Biblia aparece la fe para salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe para salvación a través de Cristo. Efesios 2, 8 y 9. Pero aparece la fe como parte del fruto del Espíritu. Pero también aparece la fe como un don para hacer cosas portentosas en el reino de Dios. Pero también aparece la fe como lo que hemos creído y nuestra firmeza, ¿verdad? Que permanezcamos en la fe que hemos recibido, ¿verdad? Que ahí contendamos ardientemente en la fe. Y cuando dice el texto que contendamos ardientemente en la fe, no se refiere a que peleemos con los otros hermanos que no están de acuerdo, con las otras iglesias que no están de acuerdo, sino que perseveremos en la verdad que hemos recibido. Entonces, mis hermanos, ese es el sermón temático. Le coloco este ejemplo. Hablar de los autos. Hablar de un automóvil es algo general. Pero entonces, ¿qué voy a hablar del automóvil? De las ruedas, del motor, de la batería, de la cajuela, de la pintura, ¿verdad? Así es en este caso con la palabra del Señor. Entonces usted dice, voy a predicar de la iglesia. Bueno, está bien, ese es el tema, pero búscale el título. El título ya es lo específico. La misión de la iglesia. ¿Y cómo crece la iglesia? El amor en la iglesia preparándose para el arrebatamiento. Eso ya serían los títulos, los temas específicos. ¿Está claro hasta ahí, mis hermanos? Entonces, recalco, el tema es lo general. Ya el título tiene que ver con lo específico que voy a hablar. Ahora, cuando ya defina el título, ¿verdad? Lo específico del sermón, hago las divisiones del bosquejo. ¿Cómo así? Entonces, supongamos, nada de esto lo traigo preparado, pero aquí lo vamos armando. Supongamos, el tema es la iglesia. Entonces, lo específico, la iglesia preparándose para el arrebatamiento. Ese es el título específico. Entonces, primera división, Cristo vuelve por su iglesia. Segundo subtítulo, la iglesia que Jesús va a llevarse con él. ¿Sí? Entonces, que una iglesia sin mancha y sin arrugas, una iglesia tal. ¿Sí? Tercer subtítulo, ¿cuándo será ese arrebatamiento? Entonces, cuarto subtítulo, tenemos que estar preparados, porque Jesús dijo que el día y la hora nadie sabe. Estamos preparados, hermanos, estamos listos, Jesús puede venir esta noche. ¿Me hago entender? Amén. Y así, mi hermano, con cualquier tema, ¿sí? El amor, bueno, entonces el amor en la familia, ¿sí? El amor en la familia. Entonces va armando las divisiones, va armando el bosque, ¿verdad? El amor, por qué es bueno, por qué es necesario, cómo debe ser el amor en familia, cómo se manifiesta, cómo se expresa el amor en familia, lo difícil que a veces es amar,
a un familiar complicado. Se van armando las divisiones con esos subtemas, ¿verdad? Y con un sustento bíblico, un versículo bíblico, se va explicando cómo se debe de hacer. Ahora, este sermón temático tiene ventajas también. Una ventaja es que el, el predicador puede tomar, ejemplo, la concordancia y si va a hablar del perdón, buscar muchos versículos que tengan que ver con el perdón. Y ahí va a descubrir cantidad de cosas hermosas sobre ese tema. Pero debe de tener cuidado de lo siguiente. Y es que está bien que en este sermón temático se pueden usar varios textos bíblicos que nos dan el fundamento de lo que Dios quiere y de lo que estamos hablando. Pero debemos evitar deformar el sermón, escuche esto, deformar el sermón con muchísimos textos bíblicos, ya con exageradamente textos bíblicos, ¿sí? Entonces, quizás por cada división se use uno o dos textos bíblicos. Pero si ya a un sermón temático o a otro sermón ya le colocamos 12, 15, 20 versículos, se nos deforma, se nos puede deformar el sermón con tanto versículo. Entonces, esto es más o menos como cualquier arte. O busquemos otra vez el caso de cocinar. Entonces, al alimento hay que ponerle el sazón, ¿verdad? Que la salecita, que unos usan diferentes sazones, pero si se le echa mucho sazón, mucha sal, ¿cómo queda? Ya exagerado, ¿sí? Entonces, así es similar el sermón. Entonces, mis hermanos, con la experiencia, con un poquito de sabiduría, poniéndome a veces también yo en el lugar del oyente, ¿sí? Debo de organizar mi sermón de tal manera, pues que sea claro, sí que tenga palabra de Dios, versículos bíblicos, pero que no se deforme, que de tanto texto bíblico pierda el enfoque, porque ahí viene el otro punto, que no pierda el enfoque del sermón por tantos versículos bíblicos. ¿Ok? ¿Cómo así perder el enfoque? Entonces, mantenerse enfocado en el tema, en el sermón. ¿Cómo así perder el enfoque? ¿Qué ejemplo? El sermón es la iglesia preparándose para la venida de Cristo. Ese es el título, la iglesia preparándose para la venida de Cristo. Pero el predicador le metió 20 y pico de textos bíblicos y en uno de esos textos bíblicos se puso a hablar de otro tema. Y luego leyó un texto bíblico que toca por ahí otro tema y se puso a hablar de otro tema y entonces se desenfocó del propósito. ¿Cuál era el propósito? Preparar la iglesia para el rapto, para el rapto, para encontrarse con el Señor Jesús. Pero de tanto texto bíblico, entonces ya terminó hablando del amor y del perdón y de reconciliarnos y de las ofrendas. Y no, como maestros y predicadores tengamos eso claro, tenemos que mantener nuestro enfoque, el tema, el título que estamos desarrollando. Le coloco este ejemplo, mis hermanos. Eh, Supongamos que usted va a viajar eh, de ahí, de la ciudad de Los Ángeles, hacia Miami, en la Florida, ¿verdad? Y que se va a ir, bueno, no sé, por avión o vía terrestre. Entonces, usted tiene que asegurarse que los tiquetes que compre, que los aviones que tome, que el autobús que los lleve, ¿sí?
lo va a llevar a su destino, a Miami, Florida. ¿Sí? Porque si usted quiere llegar a Miami, pero se subió en un avión, en un bus que va para otro lado, ¿qué va a pasar? Se perdió, no llegó a su destino. Entonces, mis hermanos, predicar es así similar. Predicar es, tenemos un punto de partida. Ese punto llamémoslo A. Y quiero llevarlos a un destino con mi mensaje, a un punto de llegada, a un punto de llegada. Entonces, en medio de mi mensaje tengo que mantener mi mirada y mi enfoque en el punto de llegada. Entonces, si me pongo a hablar otros temas y otras cosas, me desenfoco. Tengo que mantener el enfoque y los textos bíblicos que sean apenas los necesarios para ese propósito. Amén. ¿Ok? Bueno, ese es el sermón temático. El tercero que vamos a ver en esta noche es el sermón textual. El sermón textual. Y bueno, mis hermanos, el sermón textual eh, es una bendición, pero ya requiere un poquito más de cuidado y disciplina. El sermón textual. Como la palabra lo dice, está basado en un texto bíblico, en un pasaje de las Sagradas Escrituras. Y se desarrolla, escuche esto, se desarrolla basado únicamente en ese texto bíblico. Entonces ya es un poquito más de estudiar y profundizar en el pasaje. Y vamos a ir mirando todo eso. Entonces, se escoge el texto bíblico. Se aconseja que el texto no sea muy largo, que no sea muy extenso, porque pues nos vamos a complicar y el mensaje se va a extender mucho y no terminaríamos es haciendo un libro. Entonces, se aconseja que sea un pasaje, ¿no?, corto. Ejemplo, una parábola, un milagro de Jesús. Eh, Ahora, con la práctica vamos a ir también descubriendo en la Biblia los párrafos. Cuando estudiamos las epístolas, los profetas, dentro de los capítulos hay secciones de pensamiento. Hay párrafos normalmente de 4 o 5 versículos, alguno de 3 versículos, ¿sí? Entonces, escogemos uno de esos pasajes o uno de esos párrafos. Ahora, lo leemos y a ese pasaje le hacemos las divisiones o temas del sermón, según el mismo texto bíblico. Y tanto el tema, el título y las divisiones del sermón salen de ese pasaje. Quiero que hagamos un ejemplo aquí corto, pero que nos pueda explicarlo mejor. Puede abrir ahí su Biblia, ejemplo, en San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10. Vamos a colocar un ejemplo práctico del sermón textual, obviamente sin desarrollarlo en esta clase a profundidad por cuestión de tiempo. Este es el sermón textual, amén, basado en un pasaje de las Escrituras. San Marcos capítulo 10, versículo 13, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a a los que se los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo
que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, este es nuestro texto. Eh, ¿Qué podemos aquí mirar así rápidamente? Podemos enfocarnos en lo importante que son los niños para Jesús. Hoy vamos a mirar lo importante que son los niños para Jesús y que por eso como iglesia debemos hacer una tarea excelente con los niños. Entonces, vamos ya a empezar a hacer las subdivisiones. Entonces, una subdivisión, primero, Jesús quiere que todos los niños vengan a Él, que todos los niños estén con Jesús, que todos los niños conozcan a Jesús. ¿Ah? Una subdivisión. La segunda subdivisión de este texto podría ser, Jesús está indignado con todos aquellos que alejan a los niños de Él, con todos aquellos que corrompen los niños, con todos aquellos que dañan los niños, con todos aquellos que sacan todos esos programas de brujería y magia y hechicería y homosexualismo para apartar los niños de Jesús y dañarlos y corromperlos. Jesús está indignado con ellos. Esa sería una segunda subdivisión. Otra tercera subdivisión que podríamos sacar de este texto sería Jesús quiere bendecir a los niños. Traiga a sus niños a la iglesia. Jesús quiere bendecir a los niños. Vamos a orar por los niños. Jesús quiere bendecir a los niños. Él dice que ponía las manos sobre ellos y los bendecía. ¿Ah? Otra verdad, otra subdivisión podría ser Jesús ama a los niños. Dice que Jesús los alzaba, los tomaba en sus brazos, ¿verdad? Como si fuera el papá, bueno, Él es el Padre eterno, ¿no? Como si fueran, ¿verdad?, sus propios hijitos. Bueno, los niños son sus hijos. Jesús ama a los niños. Jesús quiere abrazar a los niños. Jesús quiere proteger a los niños. Jesús quiere rodear con sus brazos a los niños y guardarlos, cuidarlos de tanta maldad que hay hoy en día. Sí, nos damos cuenta, mi hermano, y estamos haciendo un ejercicio aquí improvisado. Mira, yo no tengo bosquejo, no tengo notas. Estamos haciendo un ejercicio de un mensaje que textual. Y eh, la verdad esencial, bueno, todo lo que está en este pasaje, lo que hemos dicho es verdad, es bíblica, pero entre todas ellas hay una que es como la reina, la número uno. Creo que está en el versículo 15, donde Jesús dijo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Con eso concluimos nuestro mensaje. El reino de los cielos es de los niños. Y si no somos como niños, pues tampoco vamos a entrar en ellos. Así que vamos a trabajar con los niños, a amarlos, a cuidarlos, a traerlos a la iglesia, a orar por ellos, a bendecirlos. Amén. Me hago entender un ejemplo de un sermón textual. Entonces, un pasaje así corto y dentro del mismo pasaje le vamos encontrando las subdivisiones y esas subdivisiones nos van dando el título de ese mensaje y los subtemas de ese mensaje para irlos enseñando. Amén. Bueno, mucha variedad para predicar. Y terminamos con esta noche. El sermón narrativo. El sermón narrativo. Este ya también es un poco más sencillo. ¿Cómo hacemos el sermón narrativo? El sermón narrativo, uno, se puede hacer de un personaje bíblico. Y ahí es donde usamos el método biográfico y el método histórico que ya vimos, que es excelente también para enseñar la palabra sobre todos estos personajes bíblicos. Hablamos de eso, ¿no? Sus fracasos, sus victorias, sus derrotas,
sus glorias, todo eso nos deja grandes enseñanzas. ¿Sobre qué más podemos hacer un sermón narrativo? Eh, sobre los acontecimientos, historias, acontecimientos en la Biblia. Ejemplo, el diluvio, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, cuando David fue a trasladar el arca a Jerusalén, cuando a José lo vendieron y lo llevan a la casa de Potifar. Bueno, muchos acontecimientos. Cuando los espías dudan, se rebelan y se mueren, Dios les quita la vida. Entonces, vamos narrando estos acontecimientos y vamos sacando de ahí las enseñanzas, los principios espirituales que nos dejan, los que nos edifican y nos bendicen y los que definitivamente tenemos que evitar, no caer en ellos, porque, bueno, si fueron casos negativos, pues si caemos en esos errores y pecados que ellos cometieron, nos va a pasar lo mismo. ¿Sí? Pero si aplicamos los principios espirituales buenos, positivos, que narran esas historias, pues también vamos a salir triunfantes y bendecidos. Amén. Ese es el sermón narrativo de personajes, de acontecimientos, y también se puede aplicar mucho en en las parábolas del Señor Jesús, porque las parábolas son historias que el Señor Jesús contaba, que el Señor Jesús eh, enseñó grandes verdades del reino de Dios a través de estas palabras, de estas parábolas. Esa es la forma narrativa. ¿Ok, mis hermanos? Bueno, mis amados hermanos, con el favor del Señor, entonces ya en la próxima clase empezamos a desarrollar lo que es el tema, el título, las introducciones y a ver cómo empezamos a armar los bosquejos